Buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Un poquito, me dice Eric. Bueno, es un placer estar aquí. Es una alegría estar aquí. Conozco mucha gente en esta iglesia. Tengo viejos amigos en esta iglesia, viejos compañeros de batallas. Tengo hasta compañeros de trabajo en esta iglesia. Así que eso no lo puedo decir en todas las iglesias. Incluso vengo por aquí y me encuentro a Rubén y a Lara, que no me lo esperaba. Así que bueno, es una alegría estar aquí. Doy gracias por la invitación. Me da pena no poder estar con Jona y con Dani, pero a ver si hay algún momento en el que poder estar con ellos. Vamos a orar un momentito, ¿vale? Señor, nos acercamos a tu palabra y queremos hacerlo con un profundo respeto, sabiendo que es tu palabra, Señor. No es nuestra palabra, no es lo que nosotros queremos decir, sino que es lo que tú quieres decirnos. Así que queremos pedirte que nos ayudes a verlo de esta manera, que tú hables y que seas tú el que nos diga lo que quieres decirnos, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdame a mí a explicar lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abby Butler fue una niña neozelandesa que en el año 2009 estuvo presente en una de las islas samoanas que fueron arrasadas por un tsunami. Esta niña se encontraba en la orilla del mar, en la playa, cuando vio que el mar hacía un movimiento extraño. Y ella había dado en el colegio, en su clase, cómo predecir la venida de un tsunami viendo los movimientos del mar. Así que cuando vio que el agua se retiraba de la orilla de un modo extraño, supo que algo malo se avecinaba y su familia estaba en el otro lado de la playa. Así que fue corriendo desde donde estaba, gritando a todas las personas que estaban allí que un tsunami se acercaba y que tenían que ponerse a salvo. Mucha gente le hizo caso y corrieron escapando de la playa, se fueron a lugares más altos rápidamente. Y poco después resultó que lo que aquella niña dijo fue cierto. Un tsunami vino y arrasó no solamente la playa, sino casas, coches, etc. Todos hemos visto las terribles imágenes, ¿verdad? Aquel día Abby salvó la vida de decenas de personas que hicieron caso a sus advertencias, a lo que ella les decía. Pero hubo personas en la playa que no creyeron a la niña. Pensaron que eran cosas de niños, que estaba jugando, que estaba exagerando y que las personas que le hacían caso, bueno, eran unas histéricas, realmente nada iba a ocurrir. Bueno, estas personas fueron advertidas, igual que las otras, pero simplemente no creyeron en lo que la niña dijo, no hicieron caso. Pensaron que no había nada de lo que preocuparse y no corrieron a ponerse a salvo y fueron sorprendidas por la ola. Hoy vamos a ver algo parecido en el pasaje que me gustaría que estudiásemos, porque el pasaje que hoy tenemos entre manos vamos a ver cómo Cristo hace 3 advertencias a las personas que le escuchan. 3 advertencias frente a la eternidad. 3 advertencias que todos debemos conocer frente a la eternidad. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. ¿En qué confías? Esa es la frase en la que se puede resumir esta parábola, que es una parábola. ¿En qué confías? ¿En qué estás confiando para la eternidad? Antes de leer el texto, vamos a hablar un poco del contexto para entender por qué Jesús contó esta parábola. En el capítulo 16, versículos 1 al 13, él cuenta otra parábola, la parábola del mayordomo infiel, y remata su explicación diciendo que ningún siervo puede servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y el texto continúa diciéndonos como los fariseos, en el versículo 14 nos remarca que eran amantes del dinero, se burlaban de él al oír estas cosas. Y por esta razón Jesús se dirige ahora hacia ellos, les indica cómo, a pesar de que ellos se justificaban a sí mismos,
Dios conocía sus corazones. Dios sabía que los corazones de los fariseos no estaban interesados en lo que la palabra de Dios decía, sino en ellos mismos. Pero Jesús quiere advertirles y quiere decirles que no hay ni una palabra de la Escritura que no se vaya a cumplir. No existía ni una sola palabra, por muy pequeña que esta fuese, que no quedara sin cumplimiento. Los fariseos no estaban interesados en la Escritura. Estaban más interesados en sí mismos, en su propia posición, a pesar de que conocían la Escritura de memoria y se vanagloriaban de ello. Pero realmente no les interesaba. Estaban más interesados, como digo, en su posición como fariseos, en lo que esto aportaba, en las ventajas económicas, en el prestigio social, etcétera, etcétera. Y esto, el versículo 15, nos dice que era abominable a los ojos de Dios. No lo podía soportar Dios. Por lo tanto, los fariseos no confiaban en Dios, no confiaban en su palabra para financiar sus vidas, confiaban en sus bienes. Confiaban en su dinero, en su posición por encima de todo. Y es en este contexto en el que Jesús cuenta esta parábola. Así que la parábola está contada para hacer pensar a las personas en qué estaban confiando. Y es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿En qué estás confiando? ¿En qué confías? Vamos a leer el texto. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Tres advertencias que debes conocer frente a la eternidad. Y la primera de ellas la encontramos entre los versículos 19 al 21, y es que solamente hay 2 tipos de personas. Solo hay 2 tipos de personas. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Jesús comienza hablando de 2 personas. 2 personas diametralmente opuestas, contrarias. En primer lugar, una persona rica. Y no nos dice el nombre de esta persona rica, no conocemos su nombre, pero sí que era rica, escandalosamente rica, enormemente rica. Y para que entendamos el nivel de riqueza de esta persona, se nos dice que vestía de púrpura y lino fino. El lino era una tela que se fabricaba con la planta que lleva ese mismo nombre, lino. Y en Israel se cultivaba lino, pero en muy poca cantidad. Realmente el gran exportador de lino era Egipto. Era el gran exportador de lino. Y era una tela muy cara, enormemente cara.
Era una tela que se relacionaba con lo religioso. Las ropas de los sacerdotes eran de lino, las cortinas del tabernáculo eran de lino. Por otro lado, se relacionaba con gente distinguida, gente con una importante posición que tenía el dinero para poder pagarlo. La púrpura, por otro lado, era un tinte de precio muy elevado, se relacionaba con la realeza. Los reyes vestían de púrpura. Y este tinte era extraído de un molusco que vivía en cierta parte del mundo a muchos metros de profundidad bajo el agua. Y se conseguía gracias a que una persona a pulmón buceaba y cogía los moluscos para conseguir extraer el pigmento. Es por esto que era un tinte tan caro, tan costoso, porque costaba mucho conseguirlo. Además, no había prendas de púrpura completamente, no había un jersey teñido de color púrpura, era demasiado caro. Así que se teñían ciertas partes, pues los bordes se teñían de púrpura, o los puños, o ciertas partes de la prenda que se veían, para que se miraran, de púrpura. Era algo extremadamente caro. El púrpura era el color elegido para vestir a los reyes, a las personas importantes, y nadie más vestía de este color, porque, como decimos, las telas eran realmente caras. Y por poner un ejemplo, en Esther 8:15, en el libro de Esther, en la Biblia 8:15, se nos dice que cuando Mardoqueo sale de la presencia del rey Asuero, después de escribir el decreto que daba autoridad a aquellos judíos para que se pudieran defender frente a los ataques de sus enemigos, nos dice que llevaba un manto de lino fino y púrpura. Por lo tanto, el hecho de que nuestro texto nos diga que esta persona vestía con estos dos materiales, nos dice que era rica, muy rica, extremadamente rica. Pero además, nos dice que celebraba fiestas con esplendidez, todos los días, de una manera totalmente desprendida, sin reparar en gastos. Ese es el tipo de fiesta del que nos habla el texto, una fiesta diaria en la que no se reparaba en ningún gasto. Una persona realmente muy rica. Ahora el texto nos habla de otro hombre, un hombre del que sí se nos dice el nombre, Lázaro. Los nombres en la Biblia suelen ser muy importantes. Así que el hecho de que no nos diga el nombre del hombre rico, pero sí nos diga el nombre de esta persona pobre, algo quiere mostrarnos. Y es que el significado de Lázaro es uno a quien Dios ayuda. Uno a quien Dios ayuda. Y esto puede parecernos raro, porque a continuación empieza a describirnos a este hombre. Parece contradictorio. Este hombre era pobre, extremadamente pobre. Y para que nos hagamos una idea de lo pobre que era, el texto nos dice que yacía a la puerta del hombre rico. Literalmente dice el texto que había sido tirado, arrojado. Probablemente era discapacitado y alguien lo había cogido y lo había arrojado allí para que el hombre rico, si quería, tuviese alguna misericordia de él. Estaba en su puerta cubierto de llagas. No sabemos el origen de estas llagas, pero podemos saber con total seguridad que las condiciones de higiene en aquel hombre no serían adecuadas, por lo que es alguna enfermedad probablemente que le hacía estar lleno de estas llagas. Y no solo nos dice esto, sino que dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esas migajas que se tiran de la mesa y que los perros venían y las comían, él estaba deseando coger alguna de esas migajas. Este Lázaro no tenía nada, no tenía nada de comer, dependía totalmente de la caridad de este hombre rico. Y nos dice una cosa más el texto. Nos dice que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y la expresión usada en el original es como si nos dijera, si esto fuera poco, aún por encima, los perros venían y le lamían las llagas. Aquel hombre estaba en un estado deplorable como ser humano. Era un miserable, un desecho de la sociedad, alguien despreciable a los ojos, y más en una sociedad en la que los enfermos estaban enfermos porque estaban pagando por algún pecado. Eso pensaban ellos. Este hombre está así, será por algo. Dios le estaba castigando. Eso pensaban ellos. Los desechados de la sociedad eran culpables de algún terrible pecado por el que estaban siendo
castigados. Sin embargo, Jesús llama a este hombre Lázaro, uno a quien Dios ayuda. Mientras que no nos dice nada del hombre rico. Bueno, más que probablemente, esto ya trastocó la mente de aquellos fariseos, que confiaban en sí mismos, como dijimos, en sus riquezas, en su posición, para ser personas merecedoras del favor de Dios. Pero Jesús hace esto a propósito, para hacernos la advertencia de que solamente existen dos clases de personas. Solamente hay dos clases de personas en el mundo, y la diferencia entre estos dos tipos de personas no es que unos tengan dinero y otros no lo tengan, que unos sean ricos y otros sean pobres. Esta parábola no fue contada por Jesús para hablarnos de justicia social. Solamente existen dos tipos de personas en el mundo, aquellas a las que Dios ayuda y aquellas a las que Dios no ayuda. Y además Jesús deja claro en la parábola que no es el dinero, no es la posición, no es lo que tengas, ni lo que hayas conseguido en esta vida lo que va a marcar el ser ayudado o no por Dios, el que tú pertenezcas a uno o a otro grupo. Y por esta razón debes preguntarte en esta mañana, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy ese tipo de persona al que Dios muestra su favor, al que Dios ayuda? ¿O soy el tipo de persona al que Dios no ayuda? Y es enormemente importante, porque depende a qué grupo pertenezcas, tu destino será diferente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es que solo hay dos destinos. Solo hay dos destinos. El primero era solo hay dos tipos de personas, el segundo, solo hay dos destinos. Vamos a leer versículos 22 al 26. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. El texto nos dice que Lázaro, aquel pobre a quien Dios ayudaba, aquel a quien Dios mostraba su favor, murió. Y fue llevado al seno de Abraham. Esta es una referencia al cielo. Abraham era el padre de la nación, el cual había muerto hacía muchísimos años. Y el hecho de que nos diga que estaba en el seno de Abraham es una referencia a que estaban sentados en una mesa, estaban en un banquete, ¿vale? El seno era la forma en la que ellos se sentaban, se recostaban, ¿verdad? De manera que uno quedaba cerca del seno de la otra persona. El lenguaje hace referencia a este tipo de situación, en un banquete en el cielo. Con toda seguridad, aquel hombre no fue enterrado. No tuvo una ceremonia de enterramiento. Su cuerpo no fue tratado de una manera digna. Fue tirado a la gehenna, al basurero, que era como lo que se hacía con los cuerpos de los desechados. Era tirado al basurero para que allí se quemara y desapareciera. Sin embargo, Dios ayuda a este hombre y le lleva a su misma presencia, al cielo. El hombre rico, por su parte, también murió. Y el texto nos dice que fue sepultado. Este hombre sí recibió un entierro digno. Sí que lloraron por él, probablemente. Fue sepultado en una tumba, probablemente una tumba rica, una cueva excavada en la roca, al igual que Jesús, ¿verdad? Una tumba de un hombre rico. Seguro que su cuerpo fue tratado, seguro que fue envuelto en lienzos, como lo solían hacer. Seguro que lo trataron con especias aromáticas, como lo hacían. Sin embargo, su alma, el texto nos dice que se encontró en el Hades, literalmente la región de los muertos.
La Biblia usa este nombre en varias ocasiones y lo hace en este momento para hablarnos del infierno, el lugar de tormento eterno. Dos destinos sorprendentes para las personas que estaban escuchando a Jesús. Lo normal en su cabeza es que aquel hombre rico, respetable, con una posición tan importante, acabara en el cielo, mientras que aquel hombre pobre, desechado, que estaba pagando por algún pecado, pensaban, acabara en el infierno. Esto era lo lógico en sus cabezas, no al revés. Después de todo, este hombre rico pertenecía a Israel. Era un hijo de Abraham. No podía acabar en el infierno. Los judíos pensaban que el infierno estaba reservado para los gentiles, o bien para los judíos que no eran religiosos, los culpables de algún terrible pecado, y, como no, para los recaudadores de impuestos. Estas 4 personas acababan en el infierno, pero el resto de personas no. El resto de judíos iban al cielo porque eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los hijos de Abraham. Pero Jesús quiere enseñarles que de la misma manera que hay 2 clases de personas, aquellas a las que Dios favorece y aquellas a las que Dios no favorece, y que esto no viene dado por la posición ni por las riquezas, no viene dado por tu nacionalidad ni por quien tú seas. De la misma manera existen 2 destinos diferentes para estas 2 personas, el cielo y el infierno. Y existen 2 cosas más que nos enseña este texto en cuanto al cielo y al infierno, porque el texto continúa, como hemos leído, y nos dice que aquel hombre levantó los ojos y vio a Lázaro, aquel a quien Dios había ayudado en el seno de Abraham. Y pide ayuda, pide por misericordia para ser consolado en aquel lugar. Aquel hombre rico le pide a Abraham que le envíe a Lázaro para que siquiera mojara su dedo en agua y pudiese refrescar su lengua. Es curioso como aquel hombre pobre no había aprendido la lección ni siquiera estando en el infierno, y pensaba que Lázaro era el que le tenía que servir a él. Lázaro era el que tenía que venir a consolarle porque él estaba mal. De hecho, vemos cómo le pide a Abraham que le envíe a Lázaro. Esto era lo natural, él era el hombre rico, no tenía que ser servido por Lázaro, el hombre pobre. Es curioso también que Abraham le llame hijo, pero esto demuestra que aquel hombre rico era descendiente de Abraham. Era judío de raza, y probablemente un buen judío, religioso. Probablemente en aquellas fiestas que él organizaba todos los días había fariseos, doctores de la ley. Sin embargo, la respuesta de Abraham le deja claro que el estar en un sitio o en otro no tiene que ver con su posición social, sino con lo que hubiera hecho en esta vida. Abraham le hace ver a aquel hombre rico que en esta vida él había confiado en todo lo que tenía, en su posición, en sus bienes. Aquel hombre puso toda su confianza en las riquezas, que tenía muchas, que le daban una vida cómoda y holgada, y no se había interesado por su eternidad. Sin embargo, Lázaro había recibido males en su vida. Él no había puesto su confianza en las riquezas, ni en su posición, y ahora él era consolado. Él había sido ayudado por Dios y había sido llevado al cielo. Y esta es la primera lección que se nos dice en el texto sobre estos 2 sitios, el cielo y el infierno, y es que esta vida es el lugar que marca nuestro destino. Esta vida es el lugar que marca nuestro destino. En esta vida, aquí y ahora, lo que hagas en ella es lo que va a decir quién eres y si vas a ir a un sitio o a otro. Ahora existe una segunda lección sobre el cielo y el infierno que nos muestra el siguiente versículo. Y es que no hay posibilidad de pasar de un sitio a otro. Abraham afirma que existe una enorme sima, un enorme abismo. Y uno no puede cruzar de un lado a otro en ambas direcciones. Una vez pasemos el umbral, nuestra alma irá a un sitio o a otro en función de esta vida y no podremos arreglar nada entonces, no podremos dar marcha atrás. 2 destinos diferentes, el cielo y el infierno, para 2 tipos de personas diferentes, aquellas a las que Dios favorece y aquellas a las que Dios no favorece. Hay una película antigua ya, El Club de los Poetas Muertos.
Es una muy buena película, pero es una película que ya tiene bastantes años. Contaba la historia de un profesor de literatura, el señor Keating, que trataba de enseñar a sus alumnos el valor de vivir el aquí y el ahora. Carpe diem, esa era la frase de la película. Carpe diem, aprovecha el momento. Este era el lema de la película. Lo importante es lo que disfrutes ahora, el aquí, el presente, el disfrutar de lo que tienes ahora sin pensar demasiado en el futuro. Bueno, esto tiene parte de razón. Por supuesto, es importante disfrutar en esta vida todo lo que se pueda de una manera correcta. El placer y la diversión son algo creado por Dios, son algo bueno y es bueno disfrutar en esta vida de una manera correcta todo lo que se pueda. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez que esta vida no lo es todo, que esta vida solo es el principio, que existe algo más allá, donde tarde o temprano todos vamos a llegar. Y la Biblia anima una y otra vez a pensar en nuestro destino eterno, en dónde vamos a pasar la eternidad. Porque como nos enseña este texto, lo que hacemos en esta vida tiene que ver con nuestra eternidad. En Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu mocedad y tome placer en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por estas cosas Dios te traerá a juicio. Dicho de otra manera, pásalo bien, disfruta de los placeres que esta vida te puede dar, disfruta de tu juventud, pásalo lo mejor que puedas, pero hazlo pensando en tu eternidad. Hazlo pensando en que Dios te va a juzgar por lo que hagas en esta vida. Ahora bien, si la pregunta en el primer punto era ¿qué tipo de persona eres tú? La pregunta en este segundo punto es obvia, ¿verdad? ¿A qué lugar vas tú? ¿Cuál es el lugar en el que vas a pasar la eternidad? Porque una vez que llegues allí no vas a poder cambiar, no nos van a convalidar lo que allí hagamos, ni se nos va a computar nuestras buenas acciones. Una vez allí existe una enorme sima entre ambos lados y la pregunta es enormemente importante: ¿dónde vas tú? Ahora, hemos estado hablando de dos tipos de personas, de dos clases de destinos, pero no hemos hablado de cómo llegar a uno o a otro sitio. Si esta vida es la que determina dónde voy a pasar mi eternidad, entonces necesitamos saber qué debemos hacer para ser salvos. ¿Qué obras debo cumplir? ¿Qué camino debo andar para llegar al cielo? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que solo existe un camino. Solo hay un camino. Versículos 27 al 31. Versículo 27. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Aquel hombre rico, viendo el lugar en el que estaba, pensó en su familia y quiso que estos no acabaran allí como le había pasado a él. Así que pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para advertirle, para que ellos supiesen lo que ocurriría si no cambiaban de actitud. Suponemos que la forma de vida era parecida a la que él tenía, porque ya daba por hecho que iban a acabar en aquel lugar. Así que le hace esta petición a Abraham para alertar a sus seres queridos. Pero la respuesta de Abraham es muy diferente a lo que esta persona esperaba. Porque lo que hace el padre de la nación es afirmar la suficiencia de las Escrituras. Decir que la Biblia es suficiente, que sus familiares no necesitaban nada más. Solo la Biblia es suficiente para cambiar la vida de alguien
evitando que su alma acabe en el infierno. Pero aquel hombre le responde dando a demostrar que no había entendido nada. El hombre rico pensaba que la escritura no era suficiente, pero que si alguien se levantaba de los muertos, entonces sí harían caso. Entonces sí que entenderían. Sí que si vieran una señal como la resurrección de una persona, harían caso, cambiarían su actitud. Y la respuesta de Abraham otra vez no es lo que aquel hombre rico esperaba. Abraham vuelve a reafirmar la suficiencia de las Escrituras, y no solo esto, sino que él dice que si no quieren creer en la Escritura, si sus corazones no quieren hacer caso de lo que la ley y los profetas decían, entonces tampoco harían caso, aunque alguien se levantara de los muertos. Y esta expresión de Abraham puede parecernos un poco extrema. ¿Cómo no van a hacer caso si alguien resucita? Cualquier persona que viera una muestra de poder como esta, creería. De hecho, muchas veces le habían dicho a Jesús que les diera una señal milagrosa para que creyeran en él. Si haces algo poderoso, le decían, si haces algo sorprendente, algo que nadie más puede hacer, entonces creeremos en ti y te seguiremos. Pero esto no era cierto. Y sabemos que no era cierto. No solo porque Jesús había hecho muchísimas señales delante de ellos, y a pesar de todos los fariseos, que era a quien iba dirigida esta parábola, no lo olvidemos, a pesar de todos los fariseos no creían en él, pero sabemos que aquellos fariseos no creerían aunque alguien se levantase de los muertos, porque esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Un poco más adelante, en el capítulo 11 de Juan, se nos explica cómo Jesús resucita a un muerto. Alguien que ya llevaba días enterrado. Alguien que nos dice el texto que ya olía mal. O sea, estaba muerto. No podía decirse lo contrario. Alguien que curiosamente se llamaba, como aquel hombre pobre, Lázaro. Aquel a quien Dios ayuda. Jesús lo resucita de una manera totalmente antinatural, de una manera totalmente milagrosa. Era una señal evidente, un milagro espectacular, que se escapaba de toda lógica humana, que había sido hecho a la luz del día, delante de muchísimas personas. Y aunque es cierto que muchos creyeron en él, nos dice el texto, en aquel día, por lo que habían visto, en Juan 11:45 se nos dice que al ver lo ocurrido dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él. Los romanos vendrán y nos quitarán de nuestro lugar y nuestra nación. Y en el versículo 53, un poco más adelante de este capítulo 11 de Juan, dice, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. ¿Y qué decir cuando Jesús resucitó? Era evidente. No solo había resucitado a alguien, sino que él mismo había resucitado de una manera irrefutable, evidente. Se había parecido vivo a una gran cantidad de testigos, nadie había podido demostrar lo contrario, la tumba estaba vacía y el cuerpo no había aparecido. La guardia romana que estaba custodiando aquel sepulcro dijo a los fariseos lo que habían visto, cómo Jesús se había levantado de los muertos. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Creyeron en él? ¿No? Le dieron dinero a los soldados para que contasen otra versión de la historia y prometieron defenderles de sus superiores por permitir que alguien robara un cuerpo que debía ser custodiado por ellos, algo que se pagaba con la muerte. Taparon el asunto, echaron tierra de por medio. Si no hacen caso de Moisés y de los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantase de los muertos. Lo que los fariseos querían era mantener su posición, su comodidad, su reconocimiento, más allá de lo que pasara con su eternidad. Estaban demasiado ocupados como para pensar en lo eterno. Ellos eran fariseos, personas que no perdían el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Moisés? ¿Qué es lo que dice el resto de los profetas que sea tan importante? ¿Qué es lo que dicen ellos para poder salvar la vida de una persona haciendo que ésta llegue al cielo? Bueno,
El propio Jesús lo dice en Juan 5:39. Examináis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Jesús les dice a estas personas, mira, pensáis que en la ley y en los profetas encontraréis la vida eterna, la solución para no acabar en el infierno, sino en el cielo. Y esto es cierto. Las Escrituras son suficientes, como Abraham le dijo a Lázaro. Ahora el texto continúa, Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo hay un camino para ir al cielo. Y este camino no tiene nada que ver con tu posición, con tu dinero. El camino para ir al cielo es Cristo. El Cristo del que las Escrituras hablan. El Cristo que vino a este mundo a morir por los pecados de una humanidad perdida, sin esperanza, condenada al infierno. Existe un refrán muy conocido que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Esto era cierto en el imperio, porque todas las vías y carreteras que cubrían la geografía del imperio romano empezaban en Roma. Allí estaba el kilómetro cero, de manera que si tú las seguías, tarde o temprano llegarías a Roma. Pero no podemos decir que todos los caminos, que cualquier creencia, que cualquier alternativa nos va a llevar al cielo. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otro camino, no hay otra manera. En Romanos 5, el apóstol Pablo, en los versículos 6 al 8, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia afirma que toda persona que puebla este mundo tiene un problema, un gran problema, un problema llamado pecado. Un problema que nos condena sin remedio al infierno, a la muerte eterna. Y si eres sincero, has de reconocer que esto es cierto. Tú eres pecador, de la misma manera que yo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos pecado, un pecado que exige muerte. Pero Dios mandó a su Hijo para pagar con su muerte lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Cristo murió para saldar nuestra deuda. Y la Biblia afirma que si te arrepientes de tus pecados, si crees en Cristo, si le pides perdón, si comienzas una vida a su lado, vas a ser de ese grupo de personas a las que Dios favorece, como Lázaro. Vas a ser salvo del infierno, vas a recibir vida eterna, porque solo hay un camino. 3 advertencias que debes saber frente a la eternidad. Solo existen 2 tipos de personas, aquellas a las que Dios favorece y aquellas a las que Dios no favorece. Solo hay 2 caminos, solo hay 2 destinos, el cielo o el infierno, y solamente hay un camino. Cristo es el camino. En aquel fatídico día de 2009, muchas personas hicieron caso de las advertencias de Abby y fueron salvas gracias a sus palabras. Pero hubo otras muchas personas que no le hicieron caso y fueron arrasadas por la ola. Simplemente no confiaron en sus palabras. ¿En qué confías para tu eternidad? ¿Confías en la persona que eres, en lo que has conseguido en esta vida? ¿Confías en tus posesiones? ¿O quizá confíes en tu posición social?
en que eres una persona importante, una persona reconocida por muchos. Quizá confíes en tus buenas acciones, en el hecho de que ayudes a otras personas. Quizá la base de tu confianza para ir al cielo es que perteneces a una buena familia cristiana, que domingo tras domingo vas a los cultos. Quizá confíes en las ofrendas que das, en lo que aportes para otras actividades, para misioneros. Qué pena que nada de eso te va a valer para nada cuando pases al otro lado. Porque cuando esto ocurra, lo único importante, lo único que va a marcar la diferencia entre ir a un sitio o ir a otro sitio va a ser Cristo. ¿Qué has hecho con Cristo en esta vida? ¿Has creído en Él? ¿Has pedido perdón por tus pecados? ¿Te has arrepentido? Ojalá que haya personas aquí que viendo su necesidad lo hagan, que dejen de confiar en aquello que no vale para confiar en Cristo, el Cristo que nos amó de tal manera que bajó a este mundo siendo Dios, como recordamos en esta mañana. Bajó a este mundo, pagó el precio que deberíamos haber pagado, el Cristo del que habla la Escritura. ¿En qué confías para tu eternidad? Vamos a orar. Señor, queremos alabarte en esta mañana, porque siendo Dios te hiciste un hombre y bajaste a este mundo cuando no tenías ninguna obligación para con nosotros, no tenías ninguna necesidad de hacerlo. Pero has bajado a este mundo, has muerto en una cruz, has pagado el precio por nuestro pecado y es por eso que podemos tener vida eterna. No hay otro camino, Señor. No hay otra manera. No hay otro mensaje que salve. Solamente el Evangelio, solamente Cristo y su obra en la cruz. Alabado seas, Señor. Que tú seas honrado en esta mañana y que tú seas alabado. En el nombre de Jesús.